Muy buenos días, espero que se encuentren muy bien, que su familia esté muy bien de salud. Bendiciones para todos y un abrazo desde la distancia. Chicos, espero que se disfruten mucho el tema en el día de hoy. Recuerden que seguimos en este proceso desde la distancia y aprovechar y alcanzar cada uno de los logros propuestos por la malla de aprendizaje. Entonces disfrútenselo mucho y recuerden tener el cuaderno para hacer sus respectivos apuntes y así poder participar en cada uno de los encuentros que se hace por medio de la plataforma de SM vinculado en este caso con Teams. Chicos, iniciamos con un nuevo tema, en este caso se llaman los derechos humanos, un tema que ya hemos mencionado y que lo dimos por allá en el primer periodo. Bueno, el aprendizaje describe el proceso que dio origen a la Declaración Universal de los Derechos Humanos. ¿Qué es la Declaración de los Derechos Humanos? Bueno, esta declaración se crea el 10 de diciembre de 1948 en París, después de la Segunda Guerra Mundial. Ninguno de los 56 miembros de las Naciones Unidas votó en contra del texto, aunque hubo algunos que sí, como fue Sudáfrica, Arabia Saudita y la Unión Soviética, se abstuvieron por allá en 1948. Entonces, lo primero que nos debe quedar claro, chicos, es que esta Declaración de los Derechos Humanos se crea después de la Segunda Guerra Mundial y que su fecha es el 10 de diciembre de 1948. ¿Entendidos ahí, chicos? Orígenes que encontramos es que el texto de la Declaración Universal de los Derechos Humanos en 1948 está inspirado en la Declaración de los Derechos del Hombre y el Ciudadano de 1789, cuando se generó la Revolución Francesa. Luego de los horrores de la Segunda Guerra Mundial, la comunidad internacional decidió bosquejar una Carta de Derechos que afirma los valores defendidos en la lucha contra el fascismo y el nazismo. El fascismo y el nazismo son regímenes totalitarios que se dieron durante el proceso de entreguerra. Por ahí el fascismo, el líder de ese momento era Benito Mussolini y en el nazismo era Hitler. Entonces la idea era hacer la Declaración de los Derechos humanos con el fin de acabar con estos regímenes totalitarios como lo fue el fascismo y el nazismo. Y 3, tenemos que el armado, en este caso de la carta, fue confiado a un comité presidido por Eleanor Roosevelt y compuesto por miembros de 18 países. La carta fue redactada por el canadiense John Peters y revisada luego por Frances René Cassin. También encontramos que es un documento que sirve de plan de acción global para la libertad y la igualdad, protegiendo los derechos de todas las personas en todos los lugares. Fue la primera vez que los países acordaron las libertades y derechos que merecen protección universal para que todas las personas vivan su vida en libertad, igualdad y dignidad. Ese sería como el objetivo de la Declaración de los Derechos Humanos. ¿Qué son las características que tienen los derechos humanos? Primero, que son universales, es decir, que todo ser humano, sin excepción alguna, tiene acceso a ellos. Indivisibles, porque ningún derecho puede disfrutarse a costa de otro derecho. No pueden prescindir de ninguno de ellos. Eso no te quiere decir que si una persona te viene a decir que tú no tienes derecho a la educación, mentira. Cada uno de nosotros tiene derecho a la educación. Nadie te puede decir si sí o si no. Inalienables, es decir, no se puede enajenar, nadie puede ser despojado de ellos. En ese caso, nadie te los puede quitar. Imprescriptibles es que son para toda la vida, no tienen fecha de caducidad por ningún motivo. ¿Qué organismos deben garantizar su cumplimiento? En un primer momento es el gobierno, los estados. Son los responsables de proteger, respetar y garantizar cada uno de nuestros derechos. También se encuentra la ACNUR, que sería como la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Esta está vinculado directamente con la Organización de las Naciones Unidas.
También se encuentran las instituciones nacionales de los derechos humanos y las organizaciones no gubernamentales, sin ánimo de lucro, que desempeñan una importante labor a la hora de promover la lucha a favor de los derechos humanos. Los derechos humanos se clasifican en 3 generaciones. La primera generación habla sobre los derechos civiles e individuales. Esta la tenemos entre el siglo XVIII y XIX. Los derechos de segunda generación, que son los derechos económicos y sociales, que la tenemos entre el XIX y el XX, en el siglo XIX y XX, y los derechos de tercera generación, que serían entre el siglo XX y siglo XXI. Bueno, estos derechos, las 3 generaciones de los derechos, en el primero se encuentran derechos civiles o individuales, está como la libertad, el derecho a la vida, la propiedad privada, el honor, la intimidad. Dentro de los derechos económicos y sociales está trabajar con condiciones dignas, descanso a diario semanal y vacaciones. También a tener una vivienda digna, educación y cultura. Y el último derecho, la tercera generación, habla sobre los derechos de la solidaridad, como el derecho a la paz, el derecho al desarrollo, un ambiente sano, a tener un patrimonio común. Bueno, hay que tener en cuenta algunas cositas muy importantes de lo que es la Declaración de los Derechos Humanos. Dice que en 1968 fue definido el Año Internacional de los Derechos Humanos. Ha sido el texto que más traducciones ha tenido, con 370 idiomas, y un total de 195 países han ratificado la declaración, ¿sí? Dice que cada 10 de diciembre se celebra el Día Internacional de los Derechos Humanos. Recordar que el respeto a los derechos básicos e inalienables de todo y cada una de las personas es ideal común al que aspiran todas las naciones y los pueblos del mundo. Es decir, que el objetivo del mundo y cada uno de nuestros países y nuestro gobierno es respetar los derechos humanos. A continuación, observarán el siguiente video como complemento a la clase. ¿Qué son los derechos humanos? Los derechos humanos somos de todas las garantías y de todos los servicios en sí que tenemos como seres humanos aquí en todo el planeta. Bueno, como personas tenemos derechos a todo porque pues somos la dignidad y pues el valor de cada quien. Los derechos más básicos para cada quien. Entonces, ¿qué son los derechos humanos? Los derechos humanos son atributos inherentes al ser humano, indispensables para gozar de una vida digna y reconocidos por la Constitución y los tratados internacionales. Sin importar el origen étnico, género, edad, discapacidades, religión, preferencias sexuales, opiniones o cualquier otra condición, los derechos humanos son de todos. ¿Cuáles son los derechos humanos? ¿Cuáles son? No sé. Pues la educación, el respeto. Por ejemplo, el derecho por agua, el derecho por como vivir en paz. El derecho a la salud, el derecho a la vida, el derecho a ser persona. El derecho a la libre expresión. No sé, como la libertad y eso. Pues que sea un trato justo, por ejemplo, a las mujeres y a los hombres, que se les pague igual, que no haya discriminación. El mundo por mucho tiempo fue un lugar oscuro. Hombres, mujeres, esclavos y soldados fueron quienes lo revolucionaron. Alzaron la voz, dijeron no a los opresores, cambiaron los esquemas y cuestionaron las reglas. Lucharon por alcanzar los ideales de libertad, igualdad y fraternidad. Largo fue el recorrido para que los derechos humanos existieran como tal. Diversos movimientos sociales tuvieron que levantarse para que finalmente fueran reconocidos. En 1776,
Estados Unidos fue el primer país en reconocer que todos los hombres tienen derecho a la vida, la libertad y la búsqueda de la felicidad. Al poco tiempo en Francia, se creó la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789, que reconoció que los seres humanos nacen libres e iguales en derechos. En América, un caudillo mexicano, aprendiz del libertador Miguel Hidalgo, pronunció en 1813 la abolición de la esclavitud y cualquier distinción de castas, a lo que llamó sentimientos de la nación. Pocos consiguieron su libertad sin armas. Mahatma Gandhi hizo frente a los ingleses que abusaban de su país utilizando una fuerte herramienta, la no violencia. A pesar de ello, durante la Primera y Segunda Guerra Mundial, el mundo se convirtió en una zona de combate. Los regímenes totalitarios vulneraban los derechos y libertades de todas las personas. Tales atrocidades motivaron a representantes de más de 50 países a redactar la Carta de las Naciones. Así nacieron las Naciones Unidas el 24 de octubre de 1945. En 1948 surge la Declaración Universal de Derechos Humanos. Aún así, en algunos rincones del planeta, las personas no eran libres. Por lo que cada vez más y más voces se unieron para transmitir el mensaje de que los derechos humanos son universales. Yes, black men as well as white men would be guaranteed the unalienable rights of life, liberty, and the pursuit of happiness. Nosotros no aceptaremos la exclusión de nuestro pueblo de ese derecho. Mientras el mundo se rija por esos principios, mientras el mundo se rija por esos conceptos que tengan validez universal, porque son universalmente aceptados y consagrados por los pueblos, nosotros no aceptaremos que se nos prive de ninguno de esos derechos. Nosotros no renunciaremos a ninguno de esos derechos. Hoy, podemos decir que gracias al esfuerzo de todas estas personas, tenemos derecho a la vida, la educación, la salud, ser tratado con igualdad, tener libertad de pensamiento y de expresión. Pero hay un gran problema. ¿Por qué si todos tenemos estos derechos, sigue existiendo la injusticia, el hambre y la desesperanza en el mundo? El respeto a la dignidad humana implica, entre otras cosas, la prohibición de realidades inadmisibles, como es el caso de tratos inhumanos, torturas, desapariciones forzadas, entre otras. En general, cualquier acción u omisión que vaya en contra de la naturaleza de la persona y de las disposiciones legales. Bueno chicos, espero que les haya gustado mucho el tema en el día de hoy y hayan aprendido algo. Recuerden sus evidencias, espero que tengan un excelente día y muchas bendiciones. ¡Chao!